Dios les bendiga nuevamente, ya estamos en su programa de Poder en Jesús. Nos bendice nuevamente estar a través de esta estación de radio, poder compartir la palabra y asimismo poder hablarle a toda aquella gente que nos hace el favor de poder permitirnos entrar a sus hogares, a sus trabajos, en sus coches, en los diferentes lugares donde nos pueda estar usted escuchando. Así que, pues ya es jueves, estamos a unos días de que nos podamos ver nuevamente y recuerde que este próximo sábado tenemos la reunión de mujeres, así que ven a derribar esas puertas, toda puerta que se te haya cerrado va a ser abierta para ti, así que ven y escucha la palabra que va a ser de bendición para tu vida. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el servicio en el matrimonio. Este servicio que es importante, el servicio en las diferentes áreas, cómo poder servir como matrimonio dentro de ello. Y siempre los matrimonios deben de ser matrimonios que puedan trabajar de manera conjunta dentro de las áreas de liderazgo en la iglesia. Y por eso nosotros los hemos enfocado y podemos hablar que permitimos que los matrimonios trabajen de manera conjunta, que puedan ellos uno al otro impulsarse y dentro de las áreas de liderazgo tenemos matrimonios. Casi todos son matrimonios porque sabemos que si el uno cayere, el otro le levantará, porque si uno cae y no hay segundo que le levante, imagínense qué terrible, como dice la escritura. Entonces necesitamos ver esto. Hay un pasaje muy bonito, muy importante que usted debe conocer. Es un libro que muchas veces podemos llegar a tocar en predicaciones, pero déjeme hoy encaminarlo y darle este sentido para poder entrar a este tema. Es el libro de Ruth y vamos a ver el capítulo 2 de este libro. En el capítulo 2 dice la escritura en el verso 1: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía, ve. Fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, la cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Entonces, este pasaje podemos ver nosotros, usted, si no mal recuerda la historia, cómo habían salido de esta tierra Noemí con sus dos hijos, Malón y Kelión, pero también con Elimelec su marido. Sin embargo, cuando llegan a la tierra de Moab, allá se mueren los tres. Se muere Elimelec, por supuesto, el esposo de Noemí, y también Malón y Kelión, hijos de Noemí. Sin embargo, ellos ya se habían casado con dos moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, que precisamente Ruth es quien quiero tocar en este pasaje. Orfa se queda allá en su tierra, allá en Moab. Sin embargo, Ruth se regresa con Noemí y le dice: de ahora en adelante tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde quiera que fueres yo iré, y así que no te preocupes, voy contigo. Entonces ambas regresan aquí a su tierra y podemos ver cómo comienza en este momento la travesía, un tiempo en el cual llega una mujer quizá tan valerosa para poder dejar su tierra, sus dioses, todo lo que tenía, sin tener nada seguro. Es más, Noemí le dijo: quédate aquí en tu tierra, búscate otro marido, eres joven, eres libre, puedes hacerlo, porque aún yo concibiera, ya siendo cómo de aquí a que tuviera un hijo, y aún así, de aquí que tú esperes ese hijo para que te dé descendencia, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Quédate aquí. Ella le dijo: no, yo te voy a seguir donde quiera que fuera. No tenía nada seguro. Una mujer valerosa, una mujer que en ese momento fue capaz de dejar todo con tal de estar con su suegra Noemí. Entonces nosotros podemos ver cómo Ruth va, y cuando llega el momento precisamente de este verso 2, la moabita Ruth le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Y precisamente haya gracia delante de los segadores de Boz, que precisamente Boz era de la familia, era un pariente cercano de Elimelec. Y entonces pudo él llegarla a tomar como esposa, y precisamente es aquí donde viene ya toda esa línea genealógica que podemos ver que le da
nacimiento a Isaí y posteriormente a David y de ahí la tribu de Judá, del cual nace Jesús después de tantas generaciones. Entonces puede ver la importancia de trabajar ambos, de trabajar Ruth aquí en este campo con vos. ¿Cómo pudo llegar a trabajar Ruth en el campo de vos? Entonces ambos trabajaron en ese campo, ambos ya eran parte de ese campo. Y déjeme aquí irme adentrando a este tema. ¿Por qué los ministerios muchas veces no pueden trabajar en la misma tierra? No pueden trabajar siendo matrimonios, no pueden trabajar en la misma área, en la misma zona, siendo que son esposos, siendo que son marido y mujer. Y he llegado a ver matrimonios que dicen: no, pastor, si me pone con mi esposa, mejor me salgo, yo mejor en otra área donde no esté ella. Imagínense, hay una área débil en ese matrimonio que se tiene que trabajar, y precisamente es la parte de la intolerancia. ¿Cómo podría llegar a trabajar, a no querer trabajar con su esposa en una área ministerial dentro de la iglesia, cuando dentro de la iglesia es donde se debe de manejar y donde se debe mostrar o demostrar prácticamente de una mayor manera la armonía que pueden llegar a tener dentro del hogar? Pero si dentro de la iglesia no se pueden tolerar, ¿cómo puede llegar a ser esta parte del servicio dentro de la iglesia, menos dentro del hogar? ¿Cómo poder llegar a trabajar con la familia, con los hijos, en las diferentes áreas que puedan llegar a tener de manera conjunta dentro de su casa? Entonces, dentro de la iglesia deben demostrarse siempre como un matrimonio que pueden llegar a tener decisiones conjuntas, que pueden llegar a demostrar que tienen esa área de liderazgo bien adquirida, bien fortalecida, bien conjuntada, bien armonizada, bien ligada, que puedan llegar a decir: no, nosotros somos un verdadero ministerio matrimonial. Pero si dentro de la iglesia no lo pueden hacer, ¿cómo pueden llegar a hacerlo fuera de él? Entonces, y no quiero decir que si uno trabaja en el área del audio, el otro no puede trabajar en el área de los servidores. No, pueden trabajar donde quiera, simplemente que cuando llega a hacer algo así, porque ambos pueden trabajar en diferentes áreas, en diferentes zonas de liderazgo, pero cuando esto no puede llegar a ser de esta forma, entonces es porque algo está ocurriendo. Si uno sirve, el otro no quiere servir. Si algo no está ocurriendo de manera que se puede llegar a ver que se llevan bien, entonces algo está pasando dentro de ese núcleo matrimonial y ambos no pueden servir dentro del ministerio. Pablo le escribía a Timoteo y le decía: te encarezco delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y empieza a darle algunas recomendaciones. Verso 4 dice, no, verso 5 dice: pero tú sé sobrio, escuche, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Pero esta última parte es de llamar la atención. Le dice: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Aquí la situación es que ¿cómo podría llegar Timoteo? No se puede decir en la Biblia, no habla de que era casado. Dice que era un joven todavía cuando le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los fieles en todo lo que le dice: palabra, conversación, caridad, espíritu, fe, limpieza. Pero aquí podemos ver que le dice: cumple tu ministerio. ¿Cómo poder decirle a una persona que cumple un ministerio cuando el ministerio no se ve trabajando de manera conjunta? Por ejemplo, el matrimonio de Lot, un matrimonio en el cual él iba adelante, pero la esposa en el ministerio iba atrás. Un matrimonio que no tenía ministerio conjunto, no tenía un ministerio ligado, no tenía un ministerio de avance, no tenía un ministerio igualitario, es decir, no podrían trabajar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque quizá él iba adelante, él quería tener un mejor llamado, él quería ser más visto de la gente, él quería ser el único que avanzara en su ministerio, y deja atrás a la esposa, la cual se convierte en estatua de sal. Hablar de un Lot, por ejemplo, hablar de un matrimonio, un buen matrimonio, por ejemplo, como el de Hechos 18, si usted no mal recuerda, habla de Aquila y de Priscila. Aquila en ese tiempo construía tiendas, pero dice la escritura que construía tiendas con su mujer que se llamaba Priscila. Ambos, y cuando llega Pablo de Italia, en ese momento va rumbo a Roma, se encuentra con este matrimonio, y dice que Pablo se unió a ellos
porque ambos trabajaban el oficio, el mismo oficio, y Pablo sabía también de las tiendas, entonces se unió con ellos para construir estas tiendas. Entonces, un buen matrimonio construyendo tiendas juntos, haciendo que las cosas funcionaran, haciendo que las cosas sirvieran de la misma manera. Pero podemos ver cómo matrimonios que se pueden llevar bien y trabajan bien y sirven bien dentro de un núcleo ministerial. También hay matrimonios que no se llevan tan bien, como vimos el caso de Lot. Entonces es importante que usted y yo veamos que dentro de la iglesia deben de estar predicando, deben de estar siendo predicados, siendo enseñados, siendo instruidos, para que si sirven, entonces sirvan de la misma manera, sirvan de manera conjunta, y entonces puedan hacerle caso, así como Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: cumple tu ministerio. Habrá dicho en ese momento Timoteo: oye, pero si me caso, Pablo, si me caso, mi querido apóstol, ¿qué va a pasar si mi esposa no quiere servir? Por eso búscate a alguien que sirva, alguien que ame el servicio como tú, alguien que ame servir a Dios como tú, alguien que ame a Dios como tú. Por eso tienes que buscar a alguien que pueda hacer la misma labor que tú, así como tú lo estás haciendo. Pero si ya me casé, pues entonces jálale de la mano, no la dejes como Lot, agárrala de la mano, que ambos corran tras el mismo objetivo, buscando lo mismo en todo sentido, porque si tú la dejas atrás, como Lot dejó a su mujer, entonces va a llegar el momento en el cual uno se va a quedar atrás y se va a convertir en estatua, es decir, no va a tener avance, se va a quedar completamente a lo mejor indiferente ante las reuniones, ante los diferentes llamados, ante las predicas, ante todo. ¿Por qué? Porque se quedó como estatua, se quedó completamente detenido en su área ministerial. He ahí la importancia que ambos deben de servir de manera conjunta. Aquí la pregunta sería para ti: ¿cómo vas tú en tu ministerio? Si tú, como esposo o como esposa, estás jalando a tu cónyuge, estás jalando a tu esposo o a tu esposa para poder continuar adelante en el ministerio, porque a veces que uno dice: yo me voy a quedar, pastor, yo como que no pretendo seguir, yo mientras voy a descansar un tiempecito, yo como que no quiero. Y la esposa dice: bueno, si tú no sirves, yo no sirvo. O viceversa, si la esposa dice: vamos a descansar, pastor, no vamos a servir, y entonces el esposo dice: bueno, si tú no sirves, yo tampoco sirvo. Es ahí cuando dice: si uno cayere, el otro le levantará. Hay del solo que no tiene quien le levante. Entonces, eso que usted puede ver es una realidad, es una continua que pasa en los matrimonios. Cuando uno sirve, el otro deja de servir. Entonces ambos deben de servir de manera conjunta. Cuando uno diga: ¿qué crees? Siento que no puedo, siento que no voy a dar el ancho, siento que como que ya es mucho trabajo. Es ahí cuando el otro le levanta: no, vamos, sí seguimos adelante, sí podemos continuar, sí podemos con la obra, sí podemos seguir adelante, sí tenemos que seguir, porque el ministerio es de dos. En el ministerio siempre debemos de estar ambos. Por eso nosotros vemos que si nosotros vemos en la Biblia que el matrimonio es uno y que ya no seremos dos, sino seremos uno, entonces podemos ver que hay cosas, dice la Escritura, que todo siempre debe de trabajarse de manera conjunta. Entonces nosotros podemos ver que hay matrimonios o hay ministerios que están completamente incompletos. ¿Por qué? Porque uno de los dos no está trabajando. Un ministerio dividido, o un ministerio bipartido, o un ministerio que tenga diferentes propósitos u objetivos. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de ver que el matrimonio no está trabajando como debería de ser. Hay matrimonios que trabajan por costumbre, porque quizá diga: bueno, pastor, porque pues sí debemos de trabajar en la obra, yo soy cristiano de nacimiento, mis padres me enseñaron. Entonces cuando hay un matrimonio que trabaja solamente por costumbre, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 32, dice: la cual servían delante de la tienda del tabernáculo. Sí servían, escuche, dice, servían delante de la tienda del tabernáculo hasta que Salomón edificó la casa de Jehová de Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Entonces hay ministerios, hay matrimonios que trabajan dentro de la iglesia, pero trabajan por costumbre. Ya no son buenos matrimonios, ya no son ministerios que puedan trabajar de una manera adecuada. Por ejemplo, hay matrimonios que trabajan de manera ineficaz. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 9, en el verso 13, dice: y sus hermanos jefes de las casas paternas, en el número de 1770, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Habla de hombres eficaces, pero también pueden haber ineficaces. Entonces, ¿qué sucede con aquellos matrimonios que trabajan de manera ineficaz?
¿Dónde están los demás? ¿Dónde están todos dónde están cuando podemos decir, cuenta con nosotros, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar en el ministerio, si algo se te atora aquí, nosotros te ayudamos, si vemos que algo no puede salir adelante, aquí estamos nosotros para servirte, nosotros te podemos apoyar. ¿Dónde están ellos? Hay matrimonios que trabajan de manera deshonrosa en el matrimonio. Por ejemplo, usted puede ver en Romanos 11, verso 13, cuando dice, porque a vosotros, Pablo, porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio. Entonces hay matrimonios que no honran su ministerio, hay matrimonios que no están honrando, sí están sirviendo, sí sirven, sí van, sí llegan puntuales, bueno, otros ni puntuales llegan, pero hay quien llega puntual y entonces van, pero trabajan como un matrimonio en deshonra. Porque recuerde que cuando el hecho se mancilla, entonces todo en su matrimonio será deshonrado. Dice la palabra de Dios que el hecho en el matrimonio debe ser sin mancilla, debe ser un matrimonio honroso. Sea en todo el matrimonio honroso y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces usted debe de ver que hay matrimonios que han deshonrado su ministerio, trabajan de manera deshonrosa dentro de ello. Pero nosotros vemos que también muchas veces estos matrimonios en el ministerio son vituperados. Por ejemplo, 2 de Corintios 6:3, cuando dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro matrimonio no sea vituperado. Entonces hay matrimonios que son vituperados, hay matrimonios que pueden llegar a ser quizá mal vistos, quizá descalificados. Es lo que quiere decir vituperado, quiere decir descalificado, quiere decir visto mal, desacreditado, es lo que quiere decir vituperado. Entonces cuando tu matrimonio es visto, si está trabajando, si está sirviendo, pero tu ministerio como matrimonio es vituperado, es ahí donde puedes llegar a tener problemas. ¿Cómo debe de ser este matrimonio? El matrimonio debe de ser un matrimonio sumamente unido, un matrimonio ligado, un matrimonio que puede decir, no es mi matrimonio vituperado, entonces es un matrimonio bien visto, un ministerio que sabes que trabaja bien, que si llegan tomados de la mano es porque verdaderamente están tomados de la mano, que si llegan conjuntos y en la iglesia se hablan bien, es porque fuera de la iglesia se hablan bien, si dentro de la iglesia se tratan bien, es porque fuera de la iglesia se tratan bien, porque si la tomas de la mano para orar dentro de la iglesia es porque fuera de la iglesia también estás orando. Es decir, tú tienes que honrar tu matrimonio, porque si honras tu ministerio dentro de la iglesia, en el matrimonio, también fuera de la iglesia estás honrándolo. Entonces es ahí donde puedo volverme atrás y decir, un matrimonio debe de ser dentro de la iglesia. Para poder servir de manera cabal, debe de ser un matrimonio bien visto, un matrimonio honroso, un matrimonio del cual nadie pueda decirte nada, un matrimonio del cual nadie pueda señalarte con el dedo y decir, es que ese matrimonio, oye, visto que se están peleando, se agarran del chongo. Es más, hasta ha llegado la misma patrulla a su casa, pastor, y se ha llevado a uno de los dos porque se están peleando. Entonces debe de ser un matrimonio que puedan servir de manera eficaz, como lo vimos aquí en Primera de Crónicas. Un matrimonio que sirva con eficacia, un matrimonio que cuando tú puedas llegar y puedas ver, Dios mío, cómo están sirviendo, porque fíjate que eficacia, aquí esta palabra lo utiliza para poder decir de manera enérgica, de manera poderosa, de manera fuerte y de manera vigorosa. Estas 4 palabras, cuando hablamos de eficacia, quiere decir eso. Entonces, si hablamos que tu matrimonio está sirviendo dentro de la iglesia y es un matrimonio que sirve ministerialmente de manera eficaz, es porque está sirviendo de manera enérgica. No que llegas y ahí pongan los platillos, pongan los micrófonos, pongan esto, ay, ahorita vengo, a ver, vamos a acomodar las sillas, a ver, vamos a barrer de aquel lado, a ver, vamos a pintar de este otro. No, es un matrimonio que llega, es lo que quiere decir eficacia, que llega con energía, que llega con autoridad. Vamos a hacer allá, a ver, ustedes para acá, nosotros para acá, vamos a organizar de esta manera. Y ya lo están haciendo porque trabajan de manera enérgica, y eso quiere decir también de manera poderosa, que cuando llegue el momento en el cual alguien no quiere servir, entonces vamos a servir de todos, órale, vamos
vamos a echarle, todos vamos a trabajar con ganas, vamos, ánimo en la gente. Es decir, que sabe impulsar a los suyos. Eso quiere decir eficacia, que sabe meterle poder a las cosas que está haciendo. Entonces, también que trabaja de manera vigorosa, y precisamente eso es lo que habla la eficacia, el vigor que le puede poner a las cosas al servicio. Cuando trabaja con vigor, entonces es porque sabe que está tomado de la mano de Dios. Podrá llegar cansado, podrá llegar quizá con problemas, pero sabe que su ministerio es su ministerio y nadie se lo va a quitar. Y si puede impulsar a los demás, por cuánto más puede impulsar a su esposa o a su esposo para que continúen sirviendo en la obra de Dios. Y por lo tanto, esta también eficacia se refiere a que trabajan de manera con fuerza, son fuertes, con fuerza, siempre adelante, siempre con fuerza. Habla, lo contrario de fuerza es la debilidad, nada débil, nada de ay después, déjeme ver si puedo, déjeme ver si lo logro, lo voy a intentar. No, siempre con fuerza, siempre sabiendo que las cosas van a salir adelante porque Dios está con ellos. Y su trabajar dentro, servir en el ministerio con poder, con autoridad, te va a llevar a no servir por costumbre. Los matrimonios que sirven por costumbre, entonces van a terminar el momento en el cual van a decir, no, yo no puedo más, boto la toalla, no puedo con esto. Por eso siempre de una manera adecuada en el servicio de Dios. ¿Quieres servir en la casa? Puedes hacerlo en tu ministerio, puedes hacerlo en tu llamado, puedes hacerlo con tu esposa o con tu esposo, pero siempre, como lo hemos dicho, sin costumbre, con poder, con autoridad, con vigor, con energía, con eficacia, con todo lo que acabamos de ver, siempre de manera honrosa y siempre de manera bien vista, que no sea vituperado. Así que te esperamos, y el día de mañana, viernes, aquí te esperamos en tu programa Hay Poder en Jesús. Y recuerda que el sábado tienes una cita allá en la iglesia Hay Poder en Jesús. Te esperamos en este evento de mujeres. Te dejamos y hasta la próxima vez que Dios traiga sobre tu vida grandes y abundantes bendiciones.